La recomendación de todos los lamas en coro es enfócate en cambiarte a ti mismo, ¿verdad? Porque algunas veces nuestro intento, nuestro proyecto de reformar a alguien es muy conveniente, ¿verdad? Estamos tan ocupados, entretenidos en la otra persona, que no vemos nuestros defectos, nuestras limitaciones, todo el trabajo interno que tenemos que hacer con nosotros. Entonces hay tanto aquí para arreglar antes de arreglar la casa del vecino, ¿verdad? Queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría. Para mí está siendo un proceso muy enriquecedor. Yo recibí estas enseñanzas hace mucho tiempo y en un retiro que hice me dediqué a estudiar, a leer en bastante detalle este texto y el comentario. Entonces ahora que me toca compartirlo, enseñarlo, estoy encontrando otra dimensión. Por un lado, son enseñanzas muy simples, o sea, a nivel intelectual podemos captar el sentido casi inmediatamente. Algunas cosas incluso seguramente te las ha dicho tu abuelita. Pero el quid de la cuestión, la dificultad, está en la aplicación, ¿verdad? O sea, cómo llevamos esto a la práctica en nuestro día a día. Y ahí no es tan fácil. Hay cierta confusión de cómo relacionarnos con otras personas, cómo actuar éticamente y demás. Y como decía uno de mis maestros, seguramente sigue diciendo que en Popema, normalmente no aprendemos de las experiencias. Nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Y cuando recibimos las enseñanzas, no captamos el mensaje, pero lo tenemos presente. Entonces, cuando cometemos el siguiente error, el siguiente tropezón, ahí sí caemos en cuenta. Entonces, normalmente el desarrollo, la transformación, el cambio, tiene que ver con instrucciones muy precisas de cómo ejecutar, cómo llevarlo a la práctica y luego experimentar en el día a día. Y ahí es cuando haces un descubrimiento y hay un cambio, un antes y después. Muy bien, tenemos aquí 5 estrofas de Sakepandita para orientarnos particularmente cómo relacionarnos con los malvados, con las personas que son traviesas. Por una parte, ya lo sabemos, pero hay mucho que aprender, especialmente a nivel de actitud. Entonces, para no caer en ningún extremo, comparto primero las premisas budistas, ¿verdad? Como sabéis, la primera premisa es: nuestra misión es ayudar a todos los seres de la mejor manera. Todas las tradiciones Mahayana tienen como punto de inspiración bodhicitta, que es buscar el despertar, buscar la iluminación para mejor servir a los demás, ¿verdad? Entonces nuestra misión es aumentar nuestro nivel de amor, compasión, bodhicitta para incluir a todos los seres, ¿verdad? El segundo punto es: todos los seres pueden ser ayudados y todos los seres van a lograr la iluminación o tienen el potencial de lograr la iluminación. Todos los seres tienen como diríamos, potencial búdico, naturaleza búdica, esta mente prístina, pura, que no se puede corromper. Ese es el segundo punto. Ahora el tercero. Aquí está lo importante.
a corto plazo, muy pocos seres quieren cambiar, mejorar y pueden cambiar y mejorar. A largo plazo quiere decir muchas vidas, no quiere decir meses, quiere decir muchas vidas. Todos tienen el potencial de lograr la iluminación y todos son rescatables. Incluso el ser más penoso, más malo, más diabólico puede convertirse en un Buda. Pero a corto plazo, que a lo mejor para tu amigo es una semana, o para tu familiar es una década, o para este político son 3 encarnaciones, a corto plazo, ¿verdad?, esa persona no es rescatable, no hay nada que se pueda hacer con ella. Y el cuarto punto, hay quienes son malvados a nivel relativo, ¿verdad? Relativo, real. Esto puede ser novedad para algunos. En el budismo, particularmente en el Mahayana, dividimos la realidad en 2 partes. Lo que llamamos la verdad última, que es la esencia de todas las cosas, lo que llamamos vacuidad, en donde no hay una característica rígida, no hay una naturaleza absoluta, ¿verdad? Esta mesa es relativa. A nivel absoluto no hay tal cosa como mesa. Se puede usar como leña, se puede usar como otra cosa, y a nivel de átomos y moléculas puede reconfigurarse en 1000 cosas, ¿verdad? Pero a nivel relativo, tiempo-espacio, realmente hay 2 variantes. Hay la relatividad real o objetiva. Por ejemplo, yo tengo como diríamos en tibetano, le llaman sen, ¿no? Esta túnica de color granate, se dice en España, ¿verdad? En algunos países le dicen bordeaux o burgundy o vino. Entonces, si alguien dice, me encanta tu hábito de azul marino, está equivocado, ¿verdad? Entonces, esto es un color rojo oscuro, que se le puede dar diferentes nombres, pero a nivel relativo es rojo oscuro, no es negociable. Y si alguien dice que ve marrón, o negro, o verde, azul, está equivocado, o está teniendo alucinaciones, o tiene alguna deficiencia en sus ojos. ¿Captan esa idea? Entonces, no podemos caer en el subjetivismo, que hoy está de moda. Lo que yo creo, lo que yo siento, es para mí. No, no es para ti, eso es ficticio, eso es imaginación. La realidad objetiva hay que respetarla. ¿Captan esa idea? Entonces, hay tal cosa como malvados a nivel relativo, objetivo, real, que son personas traviesas, personas que hacen mal, personas que tienen malas intenciones, que están aprovechándose, están buscando víctimas como un tiburón, ¿verdad? Entonces, no son absolutamente malos, no son inherentemente malos. A lo mejor no van a ser malos en 20 años o en 3 vidas, pero ahora sí. Tenemos que reconocer que no es tema de opinión, esa es una persona corrupta o es una persona que no le importa, ¿verdad?, causar daño a otras personas para aprovecharse. Entonces, si hay entre nosotros alguien que es muy puritano, muy romántico, ¿verdad?, esta enseñanza va a ser un choque de camión, ¿verdad? Porque aquí Sakya Pandita va a ir muy directamente a aclarar este punto. Entonces, te invito a abrir tu mente porque
hay algo muy importante en juego. Entonces vamos a leer juntos, o si queréis, lo leo yo, la primera estrofa. Nunca podrás complacer a un malvado. Aunque le ayudes de 100 diferentes maneras, el malvado tiene esta particularidad: convertir en enemigo a quien le apoya. Entonces, vamos a aprender en estos versos no tanto que es un malvado, eso lo aclaró en otros capítulos, sino cómo relacionarnos con personas peligrosas, cómo relacionarnos con personas dañinas. Porque hay una idea, no sé si llamarla perversa, creo que no es muy perversa, es más inocente, de que se puede satisfacer a un ogro. ¿Sabéis, ogro? No se puede satisfacer a los ogros. No hay manera de complacerles. Entonces, aunque le intentemos y le intentemos y le intentemos, finalmente vamos a seguir siendo dañados, ¿verdad? Y esto lo has experimentado en tu vida, yo lo he experimentado en mi vida. La forma más aguda es cuando creo que tenía 25 años, estaba viviendo en Estados Unidos y recibí un llamado de un amigo para que le cubra en un trabajo. Yo le digo, sí, tengo el fin de semana libre, yo te cubro. Y era un trabajo muy interesante, que era una ONG en Estados Unidos que rescataba a mujeres abusadas, maltratadas. Entonces, con la policía, con otros organismos sociales, intervenían y literalmente las sacaban de ese sitio y la escondían, ¿verdad? Y después le ayudaban psicológicamente, económicamente, y la educaban a esas mujeres o esposas que estaban casadas a ser independientes, a poder tener un trabajo y tener una economía. Entonces mi trabajo era enseñarles a cómo usar un ordenador, cómo usar las aplicaciones, ¿verdad? Y era siempre un grupo pequeñito. Al fin y al cabo mi amigo no regresó a ese trabajo y me quedé yo en ese trabajo todos los fines de semana. Entonces siempre era un grupo pequeñito, 5, 6 personas, mujeres muy tímidas, con mucho miedo a cometer errores, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? La presidenta de esa ONG me explicó, tuvimos varias conversaciones, que muchas veces el problema principal para ayudarles es que no querían dejar a su pareja, ¿verdad? Porque creían que ellas estaban haciendo algo mal, que si ellas cambiaban esta actitud o este comportamiento o hacían esto de esta manera, que ellos iban a cambiar, ¿verdad? Que ellos iban a recuperar. Es muy triste, ¿verdad? Es un síndrome que tiene varios nombres. Entonces, a lo mejor nosotros no estamos en ese extremo, por suerte, no hemos caído en una situación muy, como diríamos, dura y cruda y violenta, pero hay algo de este romanticismo de que yo, si cambio esto, o hago esto bien, o digo esto bien, o le regalo esto, o le hablo de esta manera, va a finalmente cambiar, ¿no? Entonces tenemos que ser más inteligentes, ¿verdad? Entonces, la maldad no es, ¿cómo diríamos? Es una expresión de un tormento. Cuando la persona está completamente
distorsionada por su ignorancia, por su ira, ¿verdad? Entonces, cuando decimos malvado, no estamos hablando de un criminal, no estamos hablando de una persona diabólica, sino alguien que está abrumado por ignorancia, por ira, ¿verdad? Por egoísmo, mucho egoísmo. Entonces, parte de esta lección es poder distinguir entre personas que cometen errores, como cualquiera uno de nosotros, y una persona que tiene un carácter corrupto, ¿verdad? Alguien que tiene patrones o tendencias muy arraigadas, que no los podemos cambiar simplemente hablando más dulce, teniendo un detalle, recordándose de su cumpleaños, ¿verdad? No es suficiente para cambiar ese patrón tan arraigado que muchas veces es un problema psicológico. Muy bien. Entonces, el primer punto, la estrofa, el punto clave es la palabra complacer. No intentar complacer a alguien que no le falta un deseo, sino que está lleno de ignorancia, egoísmo y demás. El segundo punto, la segunda estrofa, por más que se intente reformar al perverso, jamás brotará de él una naturaleza noble. Es como lavar carbón. Por mucho que lo frotes, no se volverá blanco. Entonces aquí tenemos esta palabra problemática, naturaleza. Nosotros en el budismo la agarramos como de pinzas, ¿no? Muy cuidadosamente. Aquí no estamos hablando a través de la naturaleza última, sino la naturaleza relativa de ese individuo, quiere decir décadas o vidas, ¿no? Entonces, las personas son como son, no son como nosotros queremos que sean. Eso tenemos que aclararlo. Las personas no son como esperamos o como queremos. Es lo que es y hay que aceptarlo. Y una vez que lo aceptas, tú decides cómo me relaciono, ¿verdad? Pero no podemos insistir mágicamente que las cosas sean diferentes o que las personas sean diferentes a quienes son. Entonces, piénsalo de esta manera, por lo menos a mí me ayuda a reflexionar. Es difícil hacer cambio en uno mismo si uno está bien dispuesto, ¿verdad? Todos aquí estamos reunidos, me imagino, si no te ha arrastrado tu pareja o tu familia, todos estamos aquí reunidos porque queremos mejorarnos, ¿verdad? Queremos cultivarnos y hacerlo. Y es muy difícil crear un cambio genuino. Lo hacemos poquito a poquito, enfrentando todo tipo de obstáculos. Entonces, si es difícil para alguien que quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo puede hacer? Alguien que no quiere cambiar, ¿verdad? Es tu idea cambiar ese hábito de esa persona, cambiar a esa persona. Entonces, la recomendación de todos los lamas en coro es: enfócate en cambiarte a ti mismo, ¿verdad? Porque algunas veces nuestro intento, nuestro proyecto de reformar a alguien es muy conveniente, ¿verdad? Estamos tan ocupados, entretenidos en la otra persona, que no vemos nuestros defectos, nuestras limitaciones, todo el trabajo interno que tenemos que hacer con nosotros. Entonces hay tanto aquí para arreglar,
antes de arreglar la casa del vecino, ¿verdad? Muy importante. Entonces, el mensaje, en resumen, no intentes cambiar a las personas. Si empiezan a cambiar, las ayudas. Quiere decir, cuando alguien toma responsabilidad por su vida y por sus errores, ahí ofrecemos toda nuestra ayuda, todo nuestro conocimiento y demás. Vamos al tercer punto, a la tercera estrofa. En los lugares dominados por malas personas, aunque alguien vea a un ser noble, lo descarta. En los lugares infestados de víboras, las personas huyen, aunque vieran una cadena de oro. Entonces, no sé si podéis imaginar un sitio que es este pozo lleno de víboras, ¿verdad? En donde no solo no ven a las personas nobles, incluso se burlan de ellos o los ridiculizan. Entonces hay hoy en día algunos medios de comunicación, algunos tipos de trabajo en donde hay tanta ambición, tanto egoísmo y tanta corrupción instalada que si uno tiene una idea de hacer algo bueno, positivo, sano o ético, te ven como pobrecito, ¿verdad? Qué inocente, no sabe cómo funciona el mundo, qué tonto, qué pena, qué lástima da. ¿Verdad? Piensan y dicen eso entre ellos. Entonces, esas personas con buenas cualidades están completamente rechazadas, ignoradas en esos ámbitos tan muy competitivos, muy ambiciosos, muy corruptos, muy egoístas. Yo por lo menos lo he escuchado muchas veces. Entonces, es muy importante, este verso nos dice, elegir un entorno y una comunidad que sea sana. Es crucial para nuestro desarrollo espiritual. Vamos a llegar a un punto de automaestría en donde vamos a ser completamente invulnerables al contexto. ¿Verdad? Lo que pasa allá afuera, lo que digan, no me afecta adentro. Pero no estamos ahí aún. No estamos en ese punto de equilibrio perfecto interno, automaestría. Entonces, el entorno y las personas influyen enormemente. Todos lo sabemos, pero aquí Sakya Pandita lo dice porque influye 10 veces más de lo que nosotros asumimos que influye en nosotros. Entonces, si te encuentras en un lugar hostil, entre personas hostiles, es muy difícil salir ahí adelante espiritualmente en ese entorno. Y una manera de reflexionarlo, que a mí me ayuda, te invito a reflexionar esta semana, ¿cuántas oportunidades se desperdician en lugares malos? Porque hay muchas personas que dicen, qué lástima, yo en esta vida no he tenido oportunidades, ¿verdad? Sí, las oportunidades son continuas. Todos los días hay muy buenas oportunidades para crecer, para aprender, para amar, ¿verdad? Pero si no estás con personas que te inspiran, si no estás en un ambiente sano y tranquilo, no las reconoces. Pasan desperdiciadas, pasan sin reconocerse. Y eso lo he visto. Reflexiona, es muy importante. Entonces, si estás tú
tranquila, inspirada, atenta, apoyada, entonces todo es fértil. Y el karma te presenta todo tipo de oportunidades para crecer y madurar. Entonces, si nuestra percepción está envenenada, uso el tema de las víboras, envenenada, entonces no vamos a descubrir, a detectar, a captar esas oportunidades. Muy bien, pasemos ahora a la cuarta estrofa. Uno debe honrar a las personas nobles, pero venerar a los malvados es una fuente de problemas. La misma leche, que es un elixir para los humanos, dada a la víbora, incrementa su veneno. Hay esta leyenda de la antigua India que las serpientes quieren tomar leche. Y si toman leche, su veneno es aún más intenso. Entonces el mensaje, en la primera estrofa, el verbo es complacer. No te relaciones con los malvados complaciéndoles. En la segunda estrofa, el verbo es reformar. No te relaciones con los malvados intentando reformarles o cambiarles. El tercero es malvados agrupados, ¿verdad? No te asocies con lugares, como diríamos, dañinos. Y aquí el verbo es venerar. Entonces, no veneres a las personas dañinas. Una persona muy sabia dijo una vez, conocemos a alguien por lo que venera, ¿verdad? Entonces, dependiendo lo que veneras, eso dice mucho de ti. Y si elogias, veneras a una persona malvada, entonces le das licencia para hacer todo lo que quiera. Porque incluso los malvados tienen un poco de duda, no se quieren pasar, ¿verdad? Saben que hay algo de riesgo, pero si de repente son admirados, reconocidos, apoyados, entonces de ahí sale realmente un monstruo, ¿verdad? Un monstruo que puede causar mucho daño. Y la palabra que intenté buscar, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, el resultado de venerar a un malvado es que está desatado, ¿verdad? Se suelta todos los parámetros, todas sus inhibiciones, o otro verbo que se dice encampanarse, ¿lo usan a menudo? ¿Alguien lo ha escuchado en su vida? Encampanarse. Otro más popular, envalentonar. ¿Ese sí? Oh, muy bien. Pues la idea es que aumenta sus humos, ¿verdad? Pasamos ahora a la última estrofa antes de atender tus dudas y preguntas. Por mucho que te dediques a cuidar, a servir a un maldado, ¿cómo podría su mente asimilar esa bondad? No importa cómo se críe un gorrión, será imposible que se vuelva manso. Todos estos versos me traen memorias. Yo me acuerdo, fuimos a visitar unos familiares en Nueva York, un poco en el campo, y había un niño más o menos de mi edad, de 13 años, y él se había dedicado esa semana a capturar pajaritos salvajes, ¿no? Hacía una trampa, intentó varias trampas con cajas, unos rojos, unos azules, ¿verdad? Y después lo tenía en jaulas. Y eran
tan violento, porque, claro, es un animal salvaje que seguramente tiene su nido y está cuidando a sus crías, realmente se sienten enjaulado y estaba dando golpes, ¿verdad? Con la cabeza en la jaula, lo tuvo que soltar para liberarlo. Entonces, hay personas salvajes y nuestro trato no las va a domesticar, no las va a convertir en una persona buena. Hay personas que se pueden recuperar, como habíamos dicho, personas que cometen errores, pero hay personas que tienen 2 o 3 giros de rosca demasiado y ya no hay vuelta atrás hasta que pase algo muy, muy grave y muy serio en esa vida. Y algo un poco más práctico para todos los que tienen hijos, la crianza de los niños, de los hijos, no es una garantía, ¿verdad? O sea, los padres influyen, ojalá de buena manera, en la crianza de sus hijos y después tiene toda una influencia social, sus amigos en el colegio, el móvil, las redes y demás. Y lo más importante aún es lo que arrastra de otras vidas, sus hábitos y tendencias de otras encarnaciones. Y muchos padres me lo dicen, un tanto sorprendidos, la diferencia enorme entre sus hijos, ¿verdad? Apariencia muy parecidos, pero carácter, temperamento, personalidad muy diferentes, ¿verdad? Y algo tiene que ver, por supuesto, con el trato, crianza, pero mucho tiene que ver con las tendencias, el karma de esa persona. Entonces, muchos padres, muchos amigos míos se sienten muy mal, se sienten responsables ahora por los errores que están haciendo sus hijos, si son adultos, si son criminales, si cayeron en la droga y demás. Entonces, tú puedes hacer tu parte y tienes que asegurar de hacer tu parte lo mejor posible. Pero después tienes que admitir que hay otra parte que está fuera de tus manos, ¿verdad? Fuera de tu control. Esa no es tu responsabilidad. Tú le das lo mejor, le enseñas lo mejor y después esa persona va a decidir y muchas veces su programación o tendencias influyen mucho en esas decisiones. Pero vamos al primer tema de esta estrofa, que realmente es una proclamación muy fuerte. Aquí Sakya Pandita dice: ¿cómo podría su mente asimilar, apreciar, integrar esa bondad, ese cariño que le estás ofreciendo, ¿verdad? Ese cuidado que le estás ofreciendo? Y por definición, si alguien es malo, causa daño a otra persona, lo hace porque no puede empatizar. No puede ponerse en la piel de la otra persona. No siente lo que siente esa persona que está dañando, ¿verdad? Por eso lo hace. Si lo sintiera, aunque haya confusión y trauma, no lo haría. Entonces, si alguien no puede empatizar y reconocer el sufrimiento ajeno, tampoco puede apreciar las buenas intenciones de los demás. Entonces, cuando recibe buen trato o favores, simplemente piensan que están ganando, ¿verdad? Están tomando ventaja, están avanzando, están superando a los demás. Piensan de esa manera, no tienen otros recursos para valorar si este me ayuda por bueno, este me ayuda por malo,
con esta persona puedo entablar una relación a largo plazo que es mutuamente enriquecedora. No. ¿Qué puedo sacar de esta situación? ¿Qué puedo sacar de estas personas? Es lo único que esa mentalidad considera. ¿Captan esa idea? Entonces, cuando detectamos esa mentalidad, simplemente hay que tener cuidado. Le seguimos amando, pero desde lejos. No nos exponemos. Y lo más importante, que seguramente han detectado los primeros dos y los últimos dos estrofas, que hablan de cómo relacionarnos, está hablando principalmente de tener expectativas más justas. No esperes milagros, ¿verdad? No seas fantasioso. Sé realista, sé pragmático. Reconoce que esa persona es diferente a ti, ¿verdad? Es muy importante. Y así sabemos cómo relacionarnos, ¿verdad? Con cada quien. Entonces, para resumir las enseñanzas de hoy, hay el primer punto, reconocer los rasgos inmutables, quiere decir características que pueden tener una persona, errores que se pueden mejorar y cambiar en el tiempo. Y, rasgos inmutables quiere decir que no puede cambiar en el tiempo. Y el otro parte es comportamiento cambiante. Entonces, comportamientos, hábitos sí se pueden corregir, pero estos rasgos inmutables que arrastra a la persona, que le define, eso por décadas o vidas va a costar mucho cambiar y tenemos que reconocerlo. El segundo punto es transformación forzada. No funciona si no hay responsabilidad. O sea, no podemos ayudar a alguien si no toma responsabilidad por ese cambio. No podemos forzar la ayuda, forzar el cambio. Ese es el segundo mensaje importante. Y este mensaje cuesta aprender, ¿verdad? Por lo menos a mí me ha costado años y años y años y años aprender por simplemente ser inocente y tener buenas intenciones. Pero por mucho que tú quieras ayudar a tu amigo, por mucho que tú quieras ayudar a esta persona, si esa persona no quiere y no se hace responsable, no toma la iniciativa, por muy inteligente que tú eres, por muy dedicado que tú eres, no va a funcionar. Y hay que reconocerlo. Y también tenemos que sacar de esto una lección personal. Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, tú tienes que reconocer ese error, esa limitación, y tú te tienes que hacer responsable. Hay personas que te pueden echar una mano, hay personas que te pueden acompañar, inspirar, pero es tu responsabilidad hacer ese cambio. El tercer punto, debemos mantener la esperanza en la humanidad, ¿verdad? En que la humanidad puede mejorar, realmente todos los seres, todo lo que es vida puede evolucionar a largo plazo, porque todo tiene naturaleza búdica, esta mente prístina. Y a la vez desarrollar un discernimiento más sofisticado que evalúa el carácter de cada persona. Así nos relacionamos justamente con cada persona. Porque muchas veces pensamos que todos piensan como nosotros, que todos quieren como nosotros. Solo conocemos nuestra mente y asumimos que la mente de todos funciona igual que la nuestra. Entonces es muy importante no juzgar categóricamente, mal o bien, pero sí discernir
el carácter de cada persona. Muy importante. Y relacionarnos correctamente. Amor siempre, pero la aplicación de la ayuda del amor se ajusta a la realidad de cada quien. Cuarto punto. El cuarto de 5. El cuarto punto. Paz es reconocer la diferencia entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Entonces aquí extendemos la enseñanza un poquito más. No solo cambiar a personas malvadas, pero cambio en general. Lo que te da tranquilidad es esa claridad, ¿verdad? La claridad de saber, esto puede mejorar, esto yo lo puedo mejorar, esto no puede mejorar, yo no lo puedo mejorar. Hacer esa distinción parece algo más simple, pero lo cambia todo, ¿verdad? Porque muchas veces insistimos, vertimos tanta energía en algo que no se puede mover, ¿verdad? Entonces no hay recursos para todo, no hay tiempo para todos. Invierte esa energía en, quinto punto, lo que es posible, ¿verdad? Y tú siempre eres posible, ¿verdad? Tú siempre puedes hacer cambio en ti. Entonces, trata de hacer una mejora en ti de tal manera que tu mera presencia, tu mero ejemplo de ayuda a los demás, inspire a los demás, le dé opciones a los demás. Entonces, no siempre se enseña con el dedo, con las palabras. La mejor enseñanza es tu vida, tu felicidad, tu éxito, tu presencia. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahora que estáis todos un poco asustados, pasamos a preguntas y dudas. Y ahora con esto de los malvados que se nos presentan en la vida, en el sentido de que cada cosa que se me presenta en la vida es parte de mi karma. Okay. Entonces, la interdependencia juega un rol, bueno, es una de las cosas más importantes. Y esta interdependencia con estos malvados, ¿hasta dónde está ese límite sutil? Lo que vivimos, lo que experimentamos, como tú bien dices, es el producto, el resultado de karma pasado, causas y condiciones que nosotros hemos creado. Quiere decir acciones voluntarias, físicas, verbales y mentales, ¿verdad? Eso va cambiándonos y por ende también cambiando nuestro entorno, atrayendo y repulsando cosas. Pero eso no es bueno y malo. El karma no tiene cerebro, no tiene inteligencia, no tiene sabiduría. El karma simplemente es consecuencia, ¿verdad? Entonces es la ley de causa y efecto. Entonces, si nosotros de repente nos encontramos en una situación precaria, si alguien nos golpea, no quiere decir que me tengo que quedar ahí, que hay una lección oculta que aún no he aprendido. Cuando se canse de dar golpes, eso quiere decir que he aprendido la lección. No. Eso, karma no es destino. Entonces, si tú tienes opciones, si tú puedes elegir, ya tienes que crear nuevo karma. Karma bueno y positivo. Si no, también nos encontramos con cosas que están podridas, ¿verdad? ¿Por qué no saboreas esas cosas podridas? Es tu karma, te encuentras con eso. Todos los días vas al baño, ¿verdad? ¿Y por qué no te quedas con ese postre que haces en el baño? O sea, no todo lo que encontramos, ¿verdad? Lo que aparece necesariamente
debemos permanecer ahí, ¿verdad? Y esto lo he escuchado muchas veces. Muchas veces hay algunas personas que lo interpretan en el contexto de pareja, ¿no? Yo tengo esta pareja y aquí hay un karma personal que viene de otra vida y hay una lección que aprender. Y aunque las cosas están mal, aunque yo no esté contento, tengo que persistir aquí porque es mi karma. Otros lo dicen, yo he elegido esta familia de mi encarnación previa y la he elegido por alguna razón. Aquí tengo una lección que aprender. No, el karma no lo elegimos. Actuamos de forma torpe, inspirado por emociones, ¿verdad? Entonces, cada momento tenemos que discernir qué es lo más ventajoso para mí y los demás a largo plazo. Y no es necesario estar estancados en una situación, en una enfermedad, ¿verdad? Si tienes una enfermedad, hay que sanarte lo antes posible. No puedes decir, este es mi karma, ¿verdad? Me tienen que enseñar algo. Mientras no hay una solución, ¿verdad? Ahí aprendes paciencia, aprendes aceptación, empatizas con personas que sufren, ¿verdad? Pero una vez que hay soluciones, eliminas el sufrimiento y eliges una situación mejor. Muy bien. Que es como que me surge la paradoja de, en algunas situaciones tal vez la otra persona nos reclama que hemos hecho un daño. Entonces como que a veces me encuentro pensando, bueno, esto que viví para la otra persona, yo era la malvada. Entonces como que me observo en ese límite, si a medida que uno va teniendo más recursos va discerniendo que el otro te puede decir, mira, me hiciste daño, y uno identificar que no lo hizo, pero me confunde un poco si el límite es finito en algunas situaciones de la vida, de que uno hizo daño, entonces de alguna manera estamos siendo malvados ahí. Sí, como dije al principio, tenemos que distinguir entre personas que cometen errores, ¿verdad? Por varias razones, y alguien que está en un extremo, casi un problema psicológico, en donde solo pueden causar daño, ¿verdad? Y es algo que está instalado. Esa es la gran diferencia. Pero incluso si nosotros tuvimos mala conducta por mucho tiempo y causamos daño a muchas personas, ahí, si lo reconocemos y empezamos a cambiar, podemos dejar eso atrás, ¿verdad? Entonces no hay nada de lo que dice Sakya Pandita que quiera decir permanencia, ¿verdad? Simplemente es a nivel relativo, ¿verdad? Por este periodo de tiempo, esta persona no es de fiar, no te engañes, ¿verdad? Quiere a todas las personas por igual, pero no trata a todas las personas por igual, ¿verdad? Entonces, si alguien es de confianza, le prestas dinero. Si alguien no es de confianza, no le prestas dinero, ¿verdad? Si hay una persona buena, sí, se puede casar con tu hija. Si hay una persona mala, que no se case con tu hija, ¿verdad? Cuando el malvado está en el entorno familiar y se le ama, pero es malvado y uno lo reconoce, se pueden hacer ayudas desde lo sutil, como una meditación de compasión, o eso también es leche que alimenta a la víbora, o de alguna manera también es sentir que, además de que uno se sana, puede participar en la liberación de esa ignorancia en ese ser. Sí, por supuesto. Podemos hacer todo tipo de trabajo interno y buenos deseos y oraciones. Incluso podemos compartir con esa persona, podemos ayudarle en lo que necesita, pero quita el romanticismo, ¿no? La idea de Sakya Pandita es, debemos liberarnos de la idea de que esa persona va a cambiar mágicamente
por lo que tú haces. No somos suficientes para hacer ese cambio. Ni el Buda puede crear ese cambio en eso. Entonces, tenemos que seguir siendo respetuosos, comportándonos bien, relacionándonos de alguna manera con esa persona, pero ahora sabiendo lo que está en juego. Ahí hay un cactus, hay que manejarlo con cuidado. Muy bien. También he sufrido de esa relación recurrente con personas problemáticas a las cuales yo me he puesto en cierto modo casi la capa de Superwoman para poder salvar. Personas relacionadas con problemas con el juego, personas relacionadas con alcoholismo, etc. Entonces, dentro de ese compromiso de amor hacia el futuro ser que todos queremos a lo mejor librarnos ya de esa circunstancia o de esa naturaleza, ¿cuál sería el tipo de discernimiento que yo tengo que hacer o qué tipo de trabajo debería yo de empezar a cambiar dentro de lo que se ha comentado, usted ha comentado que los que sí que podemos cambiar somos nosotros mismos? Es decir, no intentemos cambiar a nadie, sino empezar por nosotros mismos. Pues el éxito consiste en desarrollar varias estrategias conjuntamente. Como todo, si queremos realmente ser exitosos en un emprendimiento, tenemos que hacer muchas cosas bien, no solo una. Y el tema de hoy, creo que uno de los temas más importantes es tener las cosas claras. Eso va muy lejos, porque muchas veces la palanca emocional de querer que algo sea cierto no nos deja ver lo que es la verdad, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy honestos. Todo empieza con honestidad hacia nosotros mismos, ser completamente transparentes. Y no solo ponemos una buena fachada cuando nos relacionamos con otros, queremos quedar bien con nosotros mismos. Y muchas veces escondemos muchas partes de nosotros o las justificamos o las enmascaramos. Entonces, casi va a la par. En la medida que te amas, en la medida que realmente tienes confianza en ti, en tu potencial, te permites ser más honesto, permites reconocer más basura, más sombras en ti, ¿verdad? Y eso desarrolla más amor, que te permite más honestidad, más amor, más honestidad. Entonces hay que reconciliarnos con nuestro verdadero ser y no con el avatar que proyectamos. Y parte de eso es tener una autoestima sana. Y lo dije hace poquito, algo que me ayuda a mí, lo comparto. Creo que no es de gran utilidad para muchas personas, honestamente, pero para algunos puede servir. Es tener una visión muy panorámica de quién tú eres. O sea, tenemos una gran trayectoria hacia el pasado y tenemos un gran vector que se inclina hacia el futuro. Entonces, verlo todo, abrazarlo todo, amarlo todo, aceptarlo todo. En términos budistas, se divide en 3 franjas o macrofases. Fase base, fase camino y fase resultado. Entonces, quiere decir que todos iniciamos nuestro ciclo evolutivo
en una situación muy precaria, donde estamos completamente abrumados por velos, instintos y demás. Y hay un lento proceso de depuración que es muy costoso, muy penoso, con mucha innecesaria tragedia, ¿verdad? Y sufrimiento. Hasta el punto de iniciarnos en el camino trascendental, de voluntariamente iniciar un proceso de desarrollo, ¿verdad? Y eso va a culminar en el despertar o iluminación. Entonces, todos nosotros atravesamos este proceso, estas 3 fases. Partimos del mismo lugar y vamos a culminar en la misma iluminación. La diferencia es que estamos en un eslabón, en un sitio, en este peregrinaje, en este sendero, en un lugar puntual. Algunos un poco detrás y otros un poco delante. Y tú estás un poco delante de quien fuiste hace años y un poco detrás de quien vas a ser en el futuro. Entonces, si comprendemos, ¿verdad?, que estamos en este proceso y que atravesamos todas estas complicaciones que poco dependen de nuestra voluntad, estamos muy condicionados por los velos, entonces no es necesario, no solo no es ventajoso, no es necesario fingir, engañar, manipular la evidencia. Cuanto más sabemos del problema, de la situación, mejor. Cuanto más basura descubra de mí, mejor, ¿verdad? Porque eso no va a cambiar en dónde estoy en el eslabón, ¿verdad? Solo va a cambiar mi habilidad de depurar y eliminar esa basura, ¿verdad? Y lo que ayuda, vamos ahora a llevar esta enseñanza, esta analogía a otro nivel. Lo que acabo de comentar de base, camino y resultado es en el plano relativo. A un nivel más profundo, realmente nada cambia. La misma mente que estaba, ¿verdad?, en la cueva como cavernícola, es la misma mente que reconoce el Buda. Y a esta enseñanza se le llama la doble pureza del Buda, porque todos nosotros tenemos la pureza de tener una mente pura, que está obstruida por velos adventicios, manchas adventicias. Y el Buda tiene la doble pureza porque reconoce su pureza. Entonces tiene la natural que nosotros tenemos y él ha despertado a esa verdad, desarrolla la doble pureza. Entonces, lo que está ocurriendo en este proceso de base, de desarrollo espiritual, de evolución, es un proceso de descubrir quién realmente somos. Realmente no cambiamos esencialmente. Lo que cambia son las capas entre quién tú eres y tu conciencia de quién tú eres, ¿verdad? Las capas interpretativas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy ventajoso saber toda la mucosidad, toda la toxicidad que hay en esas capas que están obstruyendo tu luminosidad, tu pureza. Entonces, quiere decir que hay dos reconocimientos paralelos. A un nivel muy profundo, yo soy puro, yo soy divino. Yo soy un Buda en potencia, solo tengo que reconocerme como tal. Y a un nivel relativo, estoy aquí, en este punto en el mapa.
con esta deficiencia conductual, con esta deficiencia emocional, con este mal hábito, con este dogma que arrastro que me limita, ¿verdad? Entonces, cuanto más sepa de mi condición puntual relativa, mejor que mejor, ¿verdad? Porque realmente no va a cambiar lo que valgo. No va a cambiar fundamentalmente quién soy. Es solo averiguar la situación en la que me encuentro. No va a cambiar quién soy, ¿verdad? Cuanta más basura descubra, no va a cambiar quién soy. Lo que vale solo el contexto, ¿verdad? Entonces eso te predispone para ser mucho más honesto contigo mismo. E incluso te incentiva a encontrar basura. Estás como ansioso de reconocer problemas en ti, porque cuanto más reconoces, más ventaja, ¿verdad? Menos sufrimiento, menos confusión, ¿verdad? Pero es sorprendente cuando empiezas a limpiar la casa. Habéis escuchado esa analogía, ¿no? Pobrecita, mi madre ve muchos de mis vídeos, mis conferencias, y algunas veces uso analogías de cuando yo era muy pequeñito, íbamos a tener visita. Tenemos visita, hay que limpiar la casa. Entonces ponía a todo el mundo a trabajar, ¿verdad? Y yo siempre debatía y tenía muchos argumentos, pero está bien. Está limpio, nosotros vivimos aquí. Entonces empiezas a limpiar con el plumero, empiezas a barrer debajo del sofá y de repente descubres que hay mucho polvo, pelotas de polvo, ¿no? Parece que vive gatos ahí. Entonces, cuando te pones a buscar basura, encuentras cada vez más basura, ¿verdad? Cuando tú empiezas a meditar, encuentras cada vez más distracciones, más incoherencias, más diálogos. Dices, yo no sabía que estaba tan mal. Pero es bueno descubrir más y más y más. Y el simple hecho de verlo lo disipa. El simple hecho de iluminarlo con nuestra conciencia ya evapora mucha de esa oscuridad. Muy bien. Mi inquietud surge de una tristeza o como, sí, capaz tristeza o desesperanza que surge al contemplar estas enseñanzas de una persona que es malvada y que se va a extender así en el tiempo, porque es una tendencia fuerte, no solamente errores. Y claro, al extenderse en el tiempo ese karma negativo y ese sufrimiento, veo que eso sobrepasa mi conciencia de mi horizonte temporal. Y quería saber, bueno, cómo lidiar con esto o qué estoy como reflexionando mal, además de esta incapacidad de ver más allá. O bueno, o si no, de cómo poder extender ese horizonte. La respuesta anterior decía que me ayuda porque ahí habla de base, camino, resultado, y eso me ayuda un poco. Pero bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, solo tener este problema es un gran logro, ¿verdad? Porque no queremos vilificar a los malvados, queremos desarrollar compasión, porque los malvados son los que van a sufrir más y eso es lo que tú estás haciendo. Entonces eso es muy bueno, muy positivo. Y eso nos da pena, pero no queremos que la pena se convierta en una tristeza pesimista, ¿verdad? La compasión corre el peligro de corromperse por el egocentrismo en tristeza pesimista. Y tenemos que saber que el sufrimiento tiene causas y condiciones, por lo tanto, puede dejar de ser, ¿verdad? Entonces,
ahora no se puede ayudar, ahora no se puede intervenir, pero habrá oportunidades. Esa persona va a tener muchas oportunidades para hacer correcciones y va a ser incentivada por el dolor y el karma para hacer esas correcciones. Y lo que nosotros podemos hacer, canalizamos, ¿verdad?, esa angustia en transformación para prepararnos para el momento en donde sí podemos ayudar, donde esa persona va a ser receptiva. Ahí tenemos que estar preparados para saber qué hacer, qué decir, cómo asistir, cómo ayudar. Entonces, no es tanto lo que pasa o lo que sentimos, sino cómo lo conducimos, cómo lo canalizamos de una manera beneficiosa, ¿verdad? Entonces, esa angustia o esa pena, primero que no sea permanente, eterna, infinita en el tiempo, porque tiene causas y condiciones, y después nos inspira a ser mejor personas nosotros. Muy bien. Pues queridos amigos, si os parece, con esto concluimos la sesión.